El Compranet es un sistema de información muy importante porque nos permite a los ciudadanos saber cómo se utilizan los recursos públicos en lo que toca a la adquisición de bienes y servicios. Y este sistema pues está caído desde el viernes pasado, dice el gobierno que por fallas técnicas, pero vamos a hablar al respecto con Marco Fernández, quien es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. ¿Cómo estás, Marco? Me da gusto saludarte. Hola Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues mira, francamente preocupado porque este último punto se une a una serie de acciones que hemos estado viendo ya en varios meses en la forma en que está operando el gobierno federal, la forma en que están realizando sus adquisiciones y con franca preocupación, pues no cabe más que señalar que sí ya empieza a haber pues serios señalamientos a que sí es un gobierno que no hace las cosas de manera transparente y en donde se pueden abrir las puertas a problemas potenciales de corrupción. Este último punto fue ahora el de la suspensión del funcionamiento de Compranet, en donde en el oficio que manda la Secretaría de Hacienda a las distintas unidades encargadas de las compras en el gobierno federal, les dice que pues, por razones técnicas, las cuales no especifica, está suspendido este sistema, pero además, de manera absurda, dice que como nadie está llamado al imposible, eso cualquier abogado te diría que no tiene sustento jurídico, pero esa es la forma en que argumenta la autoridad. Por eso están suspendiendo el Compranet y no dicen cuándo van a reactivarlo. Esta acción, para quien nos está escuchando en la audiencia, se suma a, por un lado, y lo hemos platicado en otras ocasiones, ver cómo el gobierno, desde que inició, contrario a lo prometido por el presidente López Obrador, no solo mantuvo la forma de contratar mediante adjudicar directamente los contratos, sino que lo aumentó de manera sustantiva en relación a lo que hacía el gobierno de Peña Nieto. En el último año de Peña Nieto, solo para que veamos la comparación, 42.5% de las adquisiciones del gobierno federal se hicieron bajo adjudicación directa. El año pasado, el gobierno del presidente López Obrador adjudicó 53.7% de los contratos de adquisiciones y de obra que está financiando. A eso se suma el hecho de que pues, el presidente cuántas veces ha dicho que es el gobierno más transparente, que el que nada debe, nada teme, etcétera, que etcétera. Se acabó la corrupción. Pues eso, otra vez, perdón, pero eso es una mentira. Porque otra vez, pues las comparaciones son incómodas, pero son necesarias y no hay otros datos, son los datos que existen de manera pública. ¿Desde cuándo existe Compranet, Marco? Desde 2011 entró en operaciones, 2010 se estuvo haciendo las reglas. Estas reglas, para quien nos escucha, son para precisamente tratar de hacer de forma transparente el sistema electrónico de cómo se está haciendo las contrataciones y la parte de la obra pública. De hecho, hay aspectos, las licitaciones, por ejemplo, todos los documentos que se piden, solo se pueden entregar de manera electrónica para precisamente tratar de minimizar el papeleo y sobre todo también, ¿sabes qué? El chanchullo. Sí, claro. Sí, porque entonces, cuando hay manos de por medio, pues puede haber corrupción. Oye, ¿y desde 2011 ha habido alguna falla semejante? No, que se haya reportado de manera pública. Y aquí es donde además, pues lo barato sale caro, porque ya hay diversos reportes de propios funcionarios del gobierno federal que han dicho cómo pues, no se renovaron licencias del software, porque esto como es información sensible, pues tú necesitas protegerla
para evitar que vaya a haber problemas precisamente de corrupción. Sí. Esas licencias no se renovaron y parece que está detrás del problema del hackeo de los datos esta suspensión. Pero decía cómo, por ejemplo, han aumentado 56% la negativa de información pública que se hace del gobierno federal en relación al gobierno de Peña Nieto. A eso, si tú le sumas lo del decreto de que tú vas a contratar exentando de los requisitos legales si la obra la hace, en este caso, el Ejército, le sumas además un problema en donde Función Pública pues brilla por su ausencia, no está realmente que son los garantizando. encargados de Copranet, ¿no? Función Pública. Y son los encargados de ver que las cosas, el funcionamiento interno del gobierno se haga de manera adecuada. Le agradezco mucho, Marco Fernández, que me haya esperado en la línea para seguir hablando de la caída del Compranet, pues desde el viernes pasado. Marco, y sin que haya una explicación suficiente, porque bueno, pues a lo mejor se puede entender que esto es una falla técnica, pero habría que explicar exactamente de qué se trata. ¿Fue por no renovar las licencias de software? ¿Fue por un hackeo? Es decir, lo primero que teníamos que saber para que esto sea transparente es por qué está fallando este sistema de información. Sin duda alguna. Pero además, por eso yo decía al principio de nuestra conversación, Pascal, que esto ya es como la gota que derrama el vaso, porque no es como que algo que esté pasando de manera aislada. Primero mantuvieron y aumentaron las adjudicaciones directas. Luego aumentaron la forma de negar información pública a través del INAI y lo empezaron a atacar. Y además, pues ahí, perdón, no es cierto lo que dice el presidente, que son un gobierno transparente, por eso aumentaron las negativas de respuesta del gobierno federal. No conforme con eso, hace unos meses, te acordarás, cuando hablamos del famoso decreto para acelerar y exentar de requisitos legales a la forma precisamente que hace la obra pública el gobierno, cuando en este caso la construye el Ejército y recurre además al argumento de seguridad nacional. Después de esto, ahora viene la falla del Compranet, es decir, no tenemos entonces información de certidumbre de cómo están haciendo en estos días las adquisiciones. Tú imagínate si estuvieras encargado, por ejemplo, del área de compras en el sector salud o en el sector educación y necesitas comprar medicinas, necesitas comprar los insumos para el regreso a clases y demás, no lo puedes hacer porque el sistema de compras está caído. Entonces, tú esperarías además que el órgano interno, que en este caso es Función Pública, reaccionara y nos dijera, oye, a ver qué está pasando, esto no es inadmisible, pero pues calladito me veo más bonito. Dices, bueno, tenemos un órgano externo, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, que revisa la manera precisamente dentro de tantas funciones del ejercicio público. Nosotros, en México Evalúa y la Escuela de Gobierno del TEC, junto con mi colega Roberto de la Rosa, publicamos hace unos días un par de ensayos analizando la labor de la Auditoría Superior y nos preocupa porque respecto a cómo auditaba con Peña Nieto, ahora la muestra de auditoría es el 50% menor y además con enfoques que difícilmente detectan problemas de corrupción. Y dices, bueno, pues esto ya es un escándalo, vamos a pedir que haya una comparecencia en las cámaras de senadores o de diputados o en la permanente, pero como el grupo parlamentario de Morena y sus aliados son mayoría, han bloqueado de manera reiterada las peticiones de comparecencias de los secretarios para que den cuenta. Entonces, tenemos una serie de problemas muy serios en la forma en que se está haciendo las compras del gobierno y ningún mecanismo efectivo para poder presionar y que haya una verdadera rendición de cuentas. Bueno, ¿y qué está ocurriendo? Digamos, en ese momento están paradas las adquisiciones porque no se pueden tramitar a través de... ¿O qué significa esto que dice la Secretaría de Hacienda que nadie está obligado a lo imposible? Pues hay dos altos funcionarios que me pidieron obviamente el anonimato en diferentes dependencias que pues me alertaron, mira, pues no podemos hacer ahorita
compras, pues porque hemos recibido este oficio. Ujú. Digo, es que esto es grave. Digo, pues no es como que las necesidades del país puedan detenerse, Sí, sí. estemos ahí en una pausa a ver cuándo resuelven el Ujú. problema del sistema. Por Por ejemplo, eso es, digo, sin que nos reveles tu fuente, ¿qué tipo de compras están paradas? Me hablabas hace un momento del sector educativo, que además es un tema que tú conoces bien. pues, justo aspectos para preparar a las escuelas en el regreso a clases, los insumos que se requieren de limpieza, por Ajá, ejemplo, eso está parado. sí. Y pues sí me parece increíble porque puede haber funcionarios buenos en las dependencias como en muchos lados que dicen, ¿ahora qué hago? Ujú, Porque pues no puedo yo moverme legalmente ujú, porque este sistema está parado. Y yo insisto, ¿por qué no da la cara Hacienda, no da la cara Función Pública y le explica a la sociedad, oigan, a ver, pasó esto, ujú, ya estamos resolviéndolo, el plazo límite para la resolución de este problema es tal día, ujú. nada de eso. O sea, estamos en la del avestruz. Y uno diría, bueno, en un gobierno democrático, pues si estos funcionarios no dan la cara, entonces tendríamos que estar viendo a los legisladores exigir cuentas. Pero como tienen mayoría, protegen a sus propios compañeros de partido para que no den cuentas de lo que está pasando. Oye, además pasamos de tener una titular de la función pública que hablaba, como se dice popularmente, hasta por los codos, a tener un secretario que, pues, de repente tiene uno que dudar que esté ahí porque nunca sabemos nada de él, ¿no? De mutis mutandis. Sí, O sea, de que no sale y dije, oye, tenemos este problema, sí. ya instruí a tal y tal área, estamos trabajando con nuestros compañeros en la Secretaría de Hacienda para Ujú, acelerar este problema, ujú, nada de nada. Y yo estoy seguro que como te pasa en el caso, por ejemplo, como cuando hablamos de educación, que tocas la puerta de la SEP y nadie la abre, ujú, pasa lo mismo en Función Pública y en Hacienda. ujú. Oiga, denme una entrevista, díganos, explíquenos qué está pasando y cuándo van a arreglar esto. Y en ningún espacio, ni Ujú, en el tuyo ni en el de tus colegas, ujú. están hablando los señores del gobierno, Sí. porque piensan que así en el silencio, como que las cosas no se van a resolver solitas. Ujú. Y no, la realidad es mucho más compleja y el problema es que quienes sufren las consecuencias de, en este caso, de la suspensión de cómo se hacen las Ujú, compras, al ujú. final de cuentas son los ciudadanos. Pues sí, los niños de las escuelas, en el caso que tú nos comentaste. Pues Marco, vamos a estar pues muy pendiente de esto. Ojalá que no dure mucho más. Pues primero la explicación y luego la reanudación del servicio de Compranet. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa. Gracias como siempre, Pascal, que tengas muy buen día. Gracias. Bueno, ahí está Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa.